¿Cómo les va? Esto es Ambiente y Medio. Cuando se habla de la estructura productiva de la Argentina, se critica fundamentalmente que en la producción agraria, en la soja, se exporta prácticamente todo sin ningún valor agregado y que se depredan los recursos naturales gracias a esa estructura económica. Pero nos olvidamos muchas veces de qué es lo que pasa con la pesca, un producto donde literalmente se está esquilmando el recurso ictícola y se está llevando prácticamente sin ningún tipo de valor agregado al exterior. Probablemente dentro de no mucho tiempo la merluza que comíamos con puré en nuestras casas sea un artículo de lujo o, lo que es peor, algo del pasado. Lo mismo ocurre con una cantidad de especies que en el arrastre de la merluza se van sin que nadie tenga por ellas ni siquiera piedad. De esto hablamos con Guillermo Cañete de la Fundación Vida Silvestre y nos alerta que dentro de poco no va a haber más merluza. La merluza hace tiempo que viene en una situación preocupante, con una tendencia decreciente, indicadores biológicos, por ejemplo, la abundancia de los adultos reproductores que está cayendo y continúa cayendo, y una mortalidad de juveniles que en el año 2008 fue del 61% de los desembarques fueron individuos que aún no se habían reproducido por primera vez. Esos son factores preocupantes. Uno es sobrepesca, se pesca más de lo que se puede, y el otro es una mortalidad de juveniles que no permite que se recuperen los stocks, porque justamente aquellos que deberían crecer, duplicar el peso en un año, generar un potencial reproductivo que se incorpore a la población, son capturados indiscriminadamente por la falta de uso de dispositivos de selectividad. La merluza está en crisis, está en una crisis biológica, de hecho reconocido por las resoluciones oficiales. El tema es que no se toman las medidas pertinentes para permitir que el recurso se recupere. Entonces seguimos pescando demasiado todos los años y dependemos del ambiente, de que la merluza sea generosa y se reproduzca en forma extraordinaria. Pero resulta que cuando se reproduce en forma extraordinaria, cosa que ha ocurrido, el esfuerzo pesquero es tan alto, tantas redes en el agua por tanto tiempo, que se capturan todos los juveniles que deberían crecer. La pesca en Argentina produce entre 1.000 a 1.300 millones de dólares de exportaciones, más del 40% corresponde a la merluza, es uno de los principales recursos y es la columna vertebral porque es la que asegura continuidad durante todo el año. Hay otros recursos muy productivos en términos de capturas o de precio, por ejemplo el langostino o el calamar, y hay otras especies también que se explotan, pero la merluza es lo que ha permitido el desarrollo de la industria pesquera en Argentina, especialmente históricamente en Mar del Plata, y luego que se extendió a otros puertos patagónicos. Hay alrededor de 20.000 empleos directos, son cifras que hay que ajustarlas porque no hay muy buena información, pero realmente es un sector importante que genera divisas para el país, que supera las exportaciones de la carne, que genera mano de obra y ha permitido el crecimiento de comunidades en Patagonia y que ahora están amenazadas por una variedad de factores, especialmente las de Patagonia. La pesquería de merluza tiene problemas de fondo que no se han resuelto. Uno de los principales problemas es que con el correr del tiempo se ha ido, bajando los excedentes que había de merluza y que permitían sostener una determinada cantidad de barcos, empresas y gente trabajando sobre el recurso. En este momento existe lo que se llama sobrecapacidad. Hay demasiada gente que depende de poco recurso, entonces hay poco para todos y eso complica mucho el escenario. No se ha resuelto eso, por más que se ha avanzado con la cuotificación, o sea, asignarle a cada actor económico un porcentaje de lo que se puede pescar cada año. Se han implementado algunas medidas, por ejemplo, de seguimiento de lo que se descarga para tener alguna idea de que eso se exporte, que son sistemas exigidos por la Unión Europea. Pero en realidad, mientras no se resuelva el tema de fondo, que es qué hacer con esa capacidad pesquera que necesita mucho más pescado para sostenerse, vamos a seguir en crisis. El tema también de los dispositivos de selectividad, si hay un dispositivo de selectividad que permite que los juveniles escapen de la red, las capturas van a ser menores, por lo tanto la actividad económica va a ser menor.
Eso es resistido por la industria, es un tema de fondo porque se habla o se critican métodos, cuando en realidad lo que hay que decidir es tenemos que encarar una reducción para permitir que la pesca sea sustentable en el tiempo. El otro tema es la interacción entre una pesquería y otra. Tenemos la pesquería langostino, que utiliza redes de arrastre de fondo en áreas donde hay merluza. Entonces, e incluso en zonas de veda, zonas donde no está permitido pescar merluza, los barcos que pescan langostino ingresan y capturan juveniles que están protegidos por el área de veda. Esa interacción obviamente está motorizada por la diferencia de peso económico que tiene una tonelada de langostino con una tonelada de merluza. Y es un tema desde que surgió el langostino en el Golfo de San Jorge que no se ha podido resolver. Se están planteando medidas fuertes, como por ejemplo el uso de dispositivos de selectividad, y es bueno que así sea. Aún sigue ocurriendo y también hay que cuestionar el que los barcos que pescan langostino ingresen en una zona de veda de protección de merluza y justamente de juveniles de merluza. El tema de los controles están asociados también a una cultura desarrollada con el tiempo, que esa cultura está basada en que ante la ausencia de reglas claras para todos, el negocio es no cumplir. El que cumple pierde. Hay fallas en los controles en tierra, hay fallas en los controles en el mar. Se habla mucho de temas de corrupción, etcétera, pero no hay pruebas ni denuncias concretas. Pero básicamente el gobierno ha reconocido que había una subdeclaración y descarte de por lo menos el 40% como mínimo con respecto a lo que se declaraba. Por lo tanto, el problema existe. Y no se han hecho medidas consistentes para decir que tenemos una nueva pesquería con un sistema puro tipo Suiza de controles estrictos, porque el mismo NIDEP reconoce que no se han implementado. Esto es una parte importante, se habla mucho de las cámaras se vienen, digamos, publicitando desde el principio del 2009 y aún no están operativas. Parte de pesca electrónico, lance por lance, un sistema más evolucionado de estadística pesquera, también hay un núcleo inicial de funcionamiento, pero todavía no está extendido a toda la flota, ni tampoco es obligatorio el uso. Aún están las resoluciones, todo eso, pero aún no está implementado. Quiere decir que todo lo que se prometió de mejoras de los controles, se ha hecho algo. Pero ese algo además tiene que mostrar resultados y tiene que ser auditado. ¿Sería suficiente con eso? Es un avance, pero no alcanza. O sea, hay que hacer... Además el tema es que el INIDEP propone que hay que tomar un conjunto de medidas, que es una captura permisible o biológicamente aceptable, que es el idioma del INIDEP, que sea sustentable y razonable, que se cumpla, que se apliquen los dispositivos de selectividad, que se respeten las zonas de veda, que se cumplan con los controles, todo eso, porque es todo el cumplimiento, todo ese conjunto de medidas va a favorecer que se recupere la merluza. Que se recupere la merluza significa que se recupere la capacidad de trabajo. Los primeros que van a desaparecer si hay un colapso de la merluza son los pescadores, no la especie va a seguir existiendo, no en las abundancias a las que estamos acostumbrados, pero va a seguir existiendo. Creo que progresivamente muchos empresarios, muchos trabajadores de la pesca son conscientes de que algo hay que hacer, pero mientras la rueda siga, mientras las reglas de juego sean estas, el interés de corto plazo impide pensar en el futuro. No hay nada más irracional que un pescador tenga en la mano un pescado que es el futuro de su trabajo al año siguiente y lo tire. Eso es irracional, pero no podemos cambiar aún esa racionalidad. Están acostumbrados a tirar pescado al agua porque no tiene valor hoy. Y hay que lograr que lleguemos a que tenga valor dentro de un tiempo y apreciar ese valor. El Estado ha armado un escenario, estamos viendo una obra de teatro que se llama La Merluza Sustentable para el gobierno argentino, que tiene una serie de factores que hablan, lo publicitan, pero si miramos tras bambalinas y levantamos la alfombra vamos a ver que muchas de las cosas que se publicitan no existen o que no se ha cambiado la forma de gestionar realmente los recursos. Mientras eso no ocurra, todo es publicidad, todo son anuncios, todo son
tienen que empezar a funcionar y además dar resultados concretos, y el resultado lo vamos a ver en el estado del recurso. Si el recurso no se recupera, no se está haciendo lo suficiente. Estamos pensando que, hay que considerar que la pesca está basada fuertemente en individuos de 2 años de edad. Si permitimos que crezcan un año más, estamos duplicando el peso que pasa al año siguiente de ese conjunto de bichos. Ya un individuo de 3 años pesa más y además tiene más capacidad reproductiva. Si lo dejamos crecer un año más, multiplica su capacidad reproductiva. Quiere decir que la cantidad de huevos y larvas que va a haber en el mar y esos juveniles que van a incorporarse van a ser mayores, siempre y cuando el ambiente acompañe, ¿no? Las condiciones de temperatura, todas esas variables que le agregan incertidumbre. Ahora, la pregunta también complementaria es ¿cuánto tarda en llegar a un colapso? Y si tenemos 2 ciclos reproductivos malos que no generen la renovación suficiente para lo que estamos capturando hoy, probablemente nos acordemos con nostalgia de lo que era la pesca en Argentina. Hay una definición internacional que es la pesca ilegal, no documentada y no regulada. La pesca ilegal, una imagen, es la pesca pirata, ¿no? Son los barcos que están afuera de la milla 200 y que ingresan a nuestras aguas de la zona económica exclusiva a pescar, calamar. Y que van los barcos prefectura y lo capturan si tenemos suerte. Bueno, eso es una imagen, pero la pesca no regulada y no documentada también es aquella que cuando hay subdeclaración y descarte, cuando se hace algo ilegal. Por lo tanto, tenemos componentes de esa definición en la pesca en Argentina. Del momento que hay subdeclaración, que hay formas de falsear las estadísticas, de generar circuitos alternativos o en negro, cuando también la gente las condiciones laborales están en negro, bueno, una serie de factores. Pero no tenemos un tema de pesca ilegal, pirata, en la pesquería de merluza. Son barcos argentinos bajo reglas argentinas. Si no se revierte esta situación y forzamos los límites de la renovación anual de la merluza, lo que vamos a ver es un colapso de la pesquería. Significa que desaparecen las concentraciones suficientes para que un viaje de pesca sea rentable. Si se pierde la rentabilidad, el barco no va a salir, se va a quedar en muelle y los marineros no van a tener trabajo y los fileteros en tierra no van a tener trabajo. Primero, nosotros estamos proponiendo que se haga una revisión de pares de la información científica que genera el INDEP, es decir, que haya una revisión de toda esa estrategia, esa metodología, porque creemos que hay que fortalecerla, hay que mejorar la calidad de los datos básicos, de manera hay algo que se llama incertidumbre, que es el nivel de error o lo que desconocemos de la evaluación. En este momento se están tomando medidas con un nivel de incertidumbre muy alto y eso tiene que ser mejorado. Esa es la base de la decisión política. Después hay que tomar decisiones políticas ajustadas al límite ambiental. Tenemos que respetar el límite ambiental y respetando el límite ambiental hay que generar las condiciones para que se puedan hacer buenos negocios que duren el tiempo. Si eso se logra y se distribuye equitativamente la renta pesquera a nivel social, con un buen sistema de gobierno, vamos a tener una pesca sustentable. El consumidor lo que puede hacer es darle una señal al sector pesquero y a las autoridades, y es hacer un consumo responsable. Es decir, transformar su tenedor en una herramienta que pueda promover un cambio y consumir, por ejemplo, filet de merluza mayores de 25 centímetros. Ese 25 centímetros de filet correspondería al 35 centímetros de un ejemplar entero y 35 centímetros es el límite de la talla de primera madurez. O sea, ahí estamos respetando el 50% que ya han madurado. Entonces es un límite biológico que dice, bueno, a partir de acá ya podemos empezar a pescar porque estamos protegiendo a los jóvenes que todavía no se han reproducido. Ese es el mensaje fuerte, un consumo responsable por parte de la gente, buscar especies alternativas que existen y en la página web de www.vidasilvestre.org.ar se pueden encontrar recetas y recomendaciones para eso. Pero básicamente hacer valer el poder del ciudadano que pueda exigirle al gobierno que se haga una administración responsable del patrimonio natural de todos los argentinos.